¿Te has sentido alguna vez culpable por cosas que ni siquiera hiciste? Como si amar a tu pareja fuera una montaña rusa emocional donde tú siempre terminas perdiendo. Si alguna vez has dudado de ti misma por cómo él te mira, o peor, por cómo te ignora, este video es para ti. Porque el narcisismo no empieza con gritos ni golpes. Empieza con una sonrisa encantadora y una promesa vacía. Hoy vas a descubrir 9 señales claras de que estás con alguien que no te ama, solo te necesita para alimentar su ego. Y lo más duro es esto: muchas de estas señales parecen normales, pero no lo son. Son veneno disfrazado de afecto. Y cuanto antes las identifiques, antes podrás salvarte. Porque sí, esto es una forma silenciosa de destrucción emocional, y muchas no se dan cuenta hasta que ya están rotas. Pero tú no vas a llegar a ese punto. Quédate hasta el final, porque la 9ª señal no solo es la más peligrosa, es la más difícil de aceptar. Pero una vez la veas con claridad, no vas a volver a mirar a esa persona igual. Hoy te vas a abrir los ojos. Hoy empieza tu liberación. Empecemos. Te hace sentir que todo es tu culpa. Si hay algo que un narcisista sabe hacer a la perfección, es manipular tu percepción de la realidad hasta que llegas a un punto en el que crees que todo lo que pasa es culpa tuya. Y no me refiero a una discusión puntual, donde te hacen ver un error real. No, estoy hablando de un patrón que se repite, se instala y se normaliza. Es ese ciclo silencioso en el que tú terminas pidiendo perdón por cosas que ni siquiera hiciste, y cada vez que lo haces, él gana poder y tú pierdes identidad. Todo empieza con frases que suenan inofensivas. Es que tú eres muy sensible. Otra vez con tus dramas. No es lo que dije, es como tú lo interpretas. Y poco a poco, sin que te des cuenta, empiezas a desconfiar de ti misma, de tu memoria, de tus emociones, de tu intuición. Sientes que no puedes hablar porque todo lo malinterpreta, que no puedes llorar porque lo toma como chantaje, que no puedes reclamar porque lo ve como un ataque. Así el narcisista te mete en una jaula invisible, la culpa. Marco Aurelio decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pero ¿cómo vas a tener pensamientos claros si todo el tiempo estás dudando de ti? Este es el juego mental más cruel que te puede tocar vivir en una relación. Porque no es físico, no deja moretones, pero te desangra por dentro. Porque no sabes si lo que estás sintiendo es real o inventado. Y entonces lo justificas. Quizás yo sí exageré, a lo mejor él tenía razón, estoy arruinando esto por mi inseguridad. Pero no, tú no estás loca, estás atrapada, estás siendo emocionalmente reprogramada para creer que tu valor depende de su aprobación y que su maltrato es consecuencia directa de tus defectos. Y ahí es donde el narcisista te quiere, confundida, sumisa, rota, porque alguien que se culpa constantemente no puede poner límites, no puede defenderse, no puede marcharse, y él lo sabe. El filósofo estoico Séneca decía que el primer paso hacia la sabiduría es culpar a uno mismo, el segundo, dejar de hacerlo, y tú ya estás en ese segundo paso. Porque si estás escuchando esto, es porque en el fondo sabes que no mereces cargar con culpas que no te pertenecen, que no fuiste tú quien convirtió el amor en una prisión, que no eres tú el problema, y que no tienes por qué seguir justificando el daño solo porque un día hubo cariño. Amor no es control, amor no es miedo, amor no es tener que pedir perdón por sentir. Y si tú has estado caminando sobre cáscaras de huevo para no desatar su mal humor, ya no es amor, es manipulación emocional, es abuso, y tienes todo el derecho, sí todo, de salir de ahí sin culpa. Porque sanar también es perdonarte por haberte creído culpable cuando solo fuiste víctima de alguien que nunca supo amar sin destruir. Cambia de personalidad como si tuviera un interruptor. Una de las cosas más desconcertantes y peligrosas de convivir con un narcisista es esa sensación constante de estar frente a una persona con doble cara. Un día es un encanto, atento, cariñoso, simpático con todos, el hombre perfecto, y al siguiente es frío, distante, cruel o simplemente ausente, como si alguien hubiera bajado un interruptor y lo que era luz se volviera sombra. Este cambio repentino no es casualidad, es cálculo. El narcisista ajusta su máscara según lo que necesita conseguir de ti. Si te ve distante, te premia con
con amor. Si te ve segura, te castiga con indiferencia. Es un sistema de control emocional tan retorcido que tú terminas sintiéndote adicta a su validación, aunque sepas que no es real. Porque claro, esos momentos en los que vuelve a ser el de antes son tan intensos que te llenas de esperanza y te aferras. Pero no es amor lo que él te da, es refuerzo intermitente. Como el de una máquina de casino, no sabes cuándo va a caer el premio, pero sigues apostando aunque te esté quitando todo. Epicteto decía que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí cómo respondemos ante ello. Y ese es el gran dilema emocional aquí. ¿Cómo respondes cuando alguien que amas cambia de forma tan radical? ¿Cómo mantienes la cordura cuando una persona te hace sentir el cielo un día y el infierno al siguiente? Esto desgasta mucho, porque estás siempre alerta, siempre tratando de prever qué versión de él te va a tocar. Y en esa ansiedad pierdes tu paz, tu claridad, tu identidad. Empiezas a cambiar, tú también te haces más complaciente, más callada, más insegura, pero no porque quieras, sino porque no sabes cómo lidiar con ese caos emocional constante. Y es ahí donde el narcisista gana, porque mientras tú te esfuerzas en mantener la relación a flote, él solo se asegura de mantener su poder intacto. El cambio de personalidad no es un error, es una estrategia, es una manera de desequilibrarte, de confundirte, de hacerte sentir que el problema eres tú. Porque claro, si un día es amoroso y al otro es un muro, tú te preguntas, ¿qué hiciste mal para provocar ese cambio? Y así, el ciclo se repite. Pero la realidad es esta, no hiciste nada, él siempre fue así, solo que al principio usó su mejor disfraz, porque el narcisista no se transforma, solo se revela. Marco Aurelio decía, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y si tú te estás tiñendo de ansiedad, de duda, de tristeza crónica, es porque el alma que tienes al lado no está en paz. Y nadie merece amar a alguien que cambia según su conveniencia, porque eso no es amor, es una prisión disfrazada de pasión. Y tú naciste para vivir libre, no para sobrevivir cada día, esperando que vuelva a ser quien ya no es. 3. Te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Una de las formas más silenciosas, pero letales de abuso narcisista es esta: manipularte sutilmente hasta que tú misma empieces a dudar de lo que viste, de lo que escuchaste, de lo que sentiste. Y lo más aterrador es que no sucede de golpe, sucede en pequeñas dosis, como un veneno diario disfrazado de diálogo. Tú dices, ayer me ignoraste todo el día, y él responde, eso nunca pasó. Le recuerdas algo hiriente que te dijo, y contesta con un eso te lo estás inventando. O peor aún, te hace sentir culpable por simplemente haberte sentido mal. Eso fue tu interpretación, no lo que yo dije. Te lanza con esa frialdad que solo tienen los expertos en desestabilizar. Y tú te preguntas, ¿estaré exagerando? ¿De verdad pasó como lo recuerdo? ¿Y si sí estoy loca? Y ahí es donde comienza el verdadero caos, cuando ya no puedes confiar ni en tu propia memoria, ni en tus emociones, ni en tu intuición. Este fenómeno se llama gaslighting y es una de las tácticas más comunes y destructivas de los narcisistas, porque si ellos logran que tú creas que estás equivocada constantemente, entonces ellos siempre tendrán la razón. Epicteto decía, la verdad vence por sí misma, la mentira necesita ayuda, y el narcisista necesita de todas sus artimañas para mantener su mentira viva. Te aísla emocionalmente, te desconecta de tus certezas, te sumerge en una especie de niebla mental donde ya no sabes qué es real y qué no. Y lo peor es que lo hace con una calma escalofriante, con una convicción tan fuerte que tú misma terminas sintiéndote la loca del cuento. Pero tú no estás loca, tú estás atrapada en una manipulación calculada, fría, sistemática. Lo que pasa es que nadie te prepara para identificar una violencia que no grita, una que no golpea, sino que te borra. Porque sí, eso es lo que hace, te borra. Borra tu voz, tu juicio, tu centro. Y cuando ya no sabes lo que ves, lo que sientes o lo que crees, dependes completamente de él para que te diga cómo interpretar el mundo. Esa es la verdadera prisión. Y es ahí donde se pierde el alma. Marco Aurelio escribió, el alma se llena de lo que se alimenta cada día. Y si tú llevas meses o años alimentando tu alma con dudas,
dudas, con silencios forzados, con miedo a hablar o a confrontar, no es raro que te sientas perdida, pero no estás sola y no estás rota. Estás reaccionando de forma humana a una situación profundamente inhumana. El primer paso para sanar es volver a confiar en ti, en tu voz, en tus emociones. Porque si algo dentro de ti te dice que algo está mal, escúchalo. Esa voz es tu brújula, y aunque él intente apagarla, tú puedes volver a encenderla. Nadie tiene derecho a reescribir tu realidad, y tú tienes todo el derecho a recuperarla. 4. Te aísla emocionalmente de las personas que más te quieren. Una de las tácticas más peligrosas y lamentablemente más efectivas que usa un narcisista es el aislamiento emocional. Pero no lo hace de forma obvia, no te va a decir directamente, no veas a tu familia o corta a tus amigos, eso sería demasiado evidente. Él es más sutil, más astuto, empieza con comentarios disfrazados de preocupación. ¿No crees que tu mejor amiga te mete ideas raras? Tu hermano siempre ha sido muy metiche, ¿no? Tu mamá nunca me ha querido. Y así, poco a poco, va sembrando una semilla de duda en ti, una incomodidad que crece cada vez que compartes algo con los que más te quieren. Empiezas a evitar contarle cosas a tus amigas porque sabes que él va a molestarse. Dejas de visitar a tu familia porque cada vez que lo haces terminas discutiendo y sin darte cuenta te vas quedando sola, aislada, emocionalmente desconectada de tu red de apoyo. Y esa es la trampa. Cuando tú ya no tienes con quién contrastar lo que estás viviendo, lo que él dice se convierte en tu única verdad. Séneca escribió que la compañía de los sabios nos fortalece y nos aleja de la locura. Pero ¿qué pasa cuando el único que tienes cerca es quien precisamente distorsiona tu mente? Ahí es cuando te rompes sin saber por qué, porque estás sola en una batalla emocional que no puedes nombrar y sin testigos que te ayuden a ver que no estás exagerando, que no estás loca, que lo que estás viviendo no es normal. Ese aislamiento no es casualidad, es una estrategia, porque alguien solo, sin puntos de apoyo, es mucho más fácil de controlar. Y él lo sabe. Sabe que si tú vuelves a conectarte con tus raíces, con tu gente, con tus verdades, vas a despertar, vas a ver las grietas, vas a entender que no es amor, es control. Y ese despertar es lo que más teme un narcisista. Por eso insiste tanto en cortar esos lazos, porque sabe que esas personas pueden devolverte a ti misma. Marco Aurelio decía que la felicidad está en estar en armonía con uno mismo, pero no puedes estar en armonía si todo tu entorno ha sido distorsionado para mantenerte sumisa, temerosa, desconectada. Así que pregúntate esto: ¿con quién ya no hablas desde que estás con él? ¿Quién dejó de buscarte porque tú te alejaste? ¿Cuántas veces has tenido que ocultar que estás triste para que nadie pregunte por qué? Si las respuestas te duelen, es porque ya lo sabías, porque tu alma sabe cuándo estás siendo encerrada, y tú no naciste para ser propiedad emocional de nadie. Mereces vínculos que te eleven, no jaulas disfrazadas de relaciones. Y si alguien necesita aislarte para que no lo dejes, no te ama, solo te usa. Y cuanto antes abras los ojos, antes vas a poder volver a ti y a los que realmente te aman. 5. Te castiga emocionalmente cuando no haces lo que quiere. Uno de los signos más reveladores y devastadores de estar con un narcisista es cuando descubres que el amor que te da no es gratuito, es condicionado. Solo existe cuando haces lo que él quiere, cuando actúas como él espera, cuando te moldeas a su antojo. Y cuando no, viene el castigo emocional. No con gritos, no siempre, ni con golpes. No, es más frío, más calculado. Es esa mirada indiferente que dura horas, ese silencio que se convierte en un muro de hielo, ese no tengo nada cuando claramente algo lo está carcomiendo. Es dejarte hablando sola, ignorarte, hacerte sentir invisible, y ese castigo, esa indiferencia estratégica, es su forma de decirte: te portaste mal, ahora sufre. Pero no lo hace con palabras, lo hace con gestos, con la ausencia emocional que duele más que cualquier insulto. Y tú, por supuesto, te esfuerzas en corregir, en explicar, en pedir perdón por lo que ni entiendes, porque quieres recuperar su atención, su amor. Pero ¿sabes qué es eso? Es manipulación pura, es una herramienta para doblegarte, porque cuando tú aprendes que el amor viene
porque solo si obedeces, ya no estás en una relación, estás en una prisión emocional. El estoico Epicteto decía que el hombre sabio es libre porque no depende de lo que no controla. Y aquí está la trampa. El narcisista se asegura de que tú dependas de su validación para que nunca te sientas libre. Su castigo es tu cadena. Y lo hace tan frecuentemente que terminas anticipándote, tratando de evitarlo a toda costa, cediendo antes de tiempo. Porque el dolor de su desprecio se ha vuelto intolerable. Y cómo no, si cada vez que tú te atreves a poner un límite, él responde con distancia, con frialdad, con desprecio calculado. Es un juego cruel, donde la moneda de cambio no es el diálogo, sino tu estabilidad emocional. Y cada castigo silencioso tiene un mensaje oculto: haz lo que yo digo o sufre las consecuencias. Séneca decía que nada es más admirable que la persona que no se deja gobernar por el temor, pero cuando vives este tipo de relación, el miedo es constante. Miedo a incomodar, miedo a molestar, miedo a perder esa pequeña ración de afecto que te da solo cuando le conviene. Y eso no es amor, es poder, poder sobre tu mente, sobre tus emociones, sobre tu sentido de dignidad. Y el problema no es solo que él te castigue, es que tú aprendas a castigarte sola, que empieces a vigilarte, a reprimirte, a transformarte en una versión dócil de ti misma para evitar el conflicto. Eso es lo más triste, cuando dejas de ser tú para que él no se enoje. Pero tú no viniste a este mundo a complacer a nadie. Viniste a vivir, a sentir, a amar libremente. Y si alguien necesita castigarte para que lo obedezcas, no te ama, te domina. Y ese no es el trato, porque tú no eres una marioneta, eres una persona que merece respeto incluso cuando no hace lo que el otro espera. 6. Tú te hace sentir que sin él no vales nada. Este es uno de los golpes más bajos y más invisibles que puede darte un narcisista, hacerte creer poco a poco que fuera de él no hay nada, en que sin su presencia, sin su validación, sin su amor, tú no vales. Al principio, claro, no lo notas, porque te endiosa, te elogia, te hace sentir especial, única, como si fueras el centro de su universo. Pero luego comienza a restarte, con comentarios disfrazados de broma, con comparaciones sutiles, con insinuaciones de que nadie más te aguantaría o que tu vida antes de él era un desastre. Y tú, sin darte cuenta, te empiezas a convencer, porque si alguien que supuestamente te ama te dice que no eres suficiente, lo empiezas a creer. Esa es la trampa más cruel del abuso narcisista, que te convence de que el problema eres tú, y no importa lo que hagas, nunca serás suficiente, nunca serás lo bastante inteligente, lo bastante atractiva, lo bastante valiosa. Siempre habrá algo que podrías mejorar, y tú te esfuerzas, te desgastas, te transformas, pero nunca llega ese momento de validación total, porque no existe, porque su propósito no es que crezcas, es que te achiques, porque cuanto más pequeña te sientas, más grande se siente él. Epicteto decía que ningún hombre es libre si depende de la opinión de otro para sentirse digno. Y es exactamente eso lo que el narcisista busca, que dependas emocionalmente de su opinión para sentirte alguien. Por eso te aplasta en privado y te sonríe en público. Por eso te desacredita cuando opinas, se burla cuando sueñas, te frena cuando avanzas. Y cada vez que tú piensas en dejarlo, aparece con una frase que te vuelve a encerrar: sin mí, ¿qué vas a hacer? Y el eco de esa duda te paraliza. Pero la verdad, y escúchala bien, es que tú ya eras alguien antes de conocerlo. Tenías sueños, amigos, vida, solo que él vino a convencerte de que todo eso no valía, porque su poder depende de tu inseguridad. Marco Aurelio decía que el alma se adapta a lo que más piensa, y si tú llevas años pensando que no puedes sola, entonces tu alma se encoge, se somete, se apaga. Pero eso no es real. Esa es la distorsión que él creó para que nunca te vayas, porque sabe que si tú recuperas tu valor, si tú recuerdas quién eras antes de él, lo vas a dejar, y él no lo soporta, porque no te ama, te necesita débil. Pero tú no viniste a este mundo a ser una sombra, tú viniste a brillar, y si alguien necesita apagarte para sentirse importante, ese alguien no te merece ni un segundo más, porque tú vales, aunque él se esfuerce cada día en hacerte creer lo contrario.
7. Te hace sentir culpable por todo. La culpa es el arma más silenciosa y efectiva de un narcisista y también la más devastadora, porque no llega de golpe, llega de forma invisible, sutil, disfrazada de lógica, de razón, de yo solo te estoy diciendo la verdad. Un día te culpa por estar triste, es que tú te tomas todo a pecho. Otro día por estar feliz, mira cómo te comportas, qué ridícula. Te culpa por hablar, por callar, por expresar, por quedarte en silencio. Y cuando discuten de alguna manera mágica y enfermiza, tú siempre terminas siendo la culpable. ¿Te suena familiar? Si sientes que todo lo que haces es demasiado o muy poco, estás atrapada. Y si constantemente estás pidiendo perdón por cosas que ni siquiera sabes que fueron, entonces la culpa se ha convertido en tu nueva normalidad. Pero esa normalidad no es sana, es tóxica. El narcisista necesita que tú sientas que todo es tu responsabilidad, porque mientras más te culpas tú, menos asume él. Séneca decía que no es sabio cargar con culpas ajenas, ni dejar que otros carguen con las propias, y sin embargo, aquí estás, llevando un peso que no te corresponde, porque eso es lo que hace él cuando se equivoca, tú lo provocaste, cuando se aleja, tú lo alejaste, cuando explota, tú lo detonaste, y el resultado, terminas caminando con miedo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada silencio, por temor a que algo que hagas se malinterprete y él vuelva a mirar con desprecio, con molestia, con ese gesto de decepción que tanto te duele. Pero el problema nunca ha sido lo que haces, es que él necesita que tú te sientas responsable de su inestabilidad emocional, porque mientras tú te culpas, él te controla. Mientras tú intentas arreglar lo que no hiciste mal, él te observa desde arriba, cómodo, satisfecho, sabiendo que el poder lo tiene él. Y eso no es amor, eso es abuso. El filósofo estoico Epicteto nos enseñó que no nos afectan las cosas en sí, sino la opinión que tenemos de ellas. Y si tú opinas porque así te lo ha hecho sentir, que todo es tu culpa, entonces nunca vas a tener paz. Vas a vivir disculpándote por existir. Y no, tú no viniste al mundo a pedir perdón por respirar. Si cada error, cada emoción, cada necesidad tuya termina convertida en una batalla, entonces estás en un campo minado, no en una relación. Y tú mereces caminar en paz, no con miedo. No eres la culpable de su ira, ni de su insatisfacción, ni de su vacío. Eso ya estaba ahí mucho antes de que tú llegaras. Pero ahora te lo ha colgado a ti, y tú no tienes por qué cargarlo más, porque la culpa solo sirve si viene con responsabilidad, no con manipulación. Y tú ya hiciste suficiente, ya pediste perdón suficiente. Ahora es momento de soltar lo que no es tuyo y recuperar lo que siempre fue tu libertad emocional. Te hace sentir que estás loca o esté exagerando. Esta es una de las formas más perversas de manipulación. Hacerte dudar de tu propia percepción, de tu intuición, de tu memoria, incluso de tu cordura. ¿Cómo lo hace? Muy fácil, te dice eso nunca pasó, te lo estás inventando, estás exagerando, siempre te haces la víctima. Y tú, que sí lo viviste, que sí lo sentiste, que sí lo escuchaste, empiezas a dudar de ti misma. Porque si alguien que supuestamente te ama dice que estás mal, entonces tal vez lo estés, ¿no? Ese es el truco, hacerte desconfiar tanto de tu criterio que termines confiando solo en el suyo. Y ahí es donde él gana. Marco Aurelio decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y si un narcisista logra intoxicar tus pensamientos con dudas sobre ti misma, ya ha ganado más de la mitad del terreno. Porque ahora cada emoción tuya necesita su aprobación, cada molestia su permiso, cada tristeza su interpretación. Si lloras, eres dramática. Si te alejas, eres fría. Si te defiendes, eres agresiva. No importa lo que hagas, siempre estás mal. Y eso es lo que lo vuelve tan cruel, que te arrincona emocionalmente en una
una jaula sin puertas, porque no puedes salir, pero tampoco puedes respirar. Y con el tiempo aprendes a no expresar lo que sientes, no porque no lo sientas, sino porque temes que él diga que estás loca otra vez. ¿Y sabes qué? Eso no es amor, es abuso psicológico, es gaslighting emocional, es una forma silenciosa de borrar tu identidad. Epicteto decía que no permitas que el ruido de las opiniones ajenas apague tu voz interior, pero si la única voz que escuchas te repite constantemente que estás equivocada, esa voz interior se apaga y tú con ella. Y eso es lo que él busca, que dejes de confiar en ti para que confíes solo en él, que dejes de pensar por ti misma para que él piense por los dos, que dejes de ser tú para convertirte en lo que él necesita que sea. Pero no te confundas, eso no es amor, es control emocional disfrazado de preocupación, porque cada vez que él te dice que estás exagerando, lo hace para invalidarte, no para ayudarte, porque cada vez que tú te cuestionas si estás loca, él se fortalece porque sabe que va ganando. Pero tú no estás loca, no estás exagerando, estás despertando, estás sintiendo, estás notando que algo no anda bien, y eso es precisamente lo que él no quiere que veas. Por eso necesita confundirte, manipularte, silenciar, porque sabe que si tú recuerdas quién eres, se acaba el juego. Y ese es el inicio de tu libertad, cuando empiezas a confiar otra vez en lo que sientes, aunque él insista en que no vale nada. 9. Te manipula con recompensas intermitentes. Aquí entramos en uno de los patrones más retorcidos y peligrosos del narcisista, las recompensas intermitentes. ¿Qué significa esto? Que no es malo todo el tiempo. A veces, cuando menos lo esperas, es cariñoso, atento, romántico, y justo cuando estás a punto de alejarte o de poner límites, él aparece con ese lado tierno que te hizo enamorarte al inicio. Y tú caes otra vez, porque crees que tal vez está cambiando, porque ese pequeño gesto de afecto se siente como un oasis en medio de un desierto emocional. Pero no es un cambio real, es una estrategia. Lo hace para confundirte, para que no te vayas, para que sigas ahí. Es como darle una golosina a un perro justo después de un castigo, para que no se escape. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a vivir esperando esa próxima recompensa. Te aferras a los buenos momentos, aunque sean escasos, y te convences de que esa versión de él es la verdadera, y que la otra, la cruel, la fría, la ausente, es solo una fase. Pero no, es al revés. El verdadero es el que te hace daño, el que te manipula, el que te castiga. El otro es un disfraz, es una estrategia emocional tan efectiva que incluso la ciencia la compara con las adicciones, porque genera en ti una dependencia química, emocional, espiritual. Séneca decía que la esperanza es el peor de los males cuando prolonga el sufrimiento, y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Esperas y esperas y esperas, y mientras tanto te desgastas, porque cada vez que te trata bien, te llenas de ilusión, y cada vez que vuelve a tratarte mal, te llenas de culpa, de tristeza, de confusión. Es un ciclo infinito, una montaña rusa que no para, y tú, sin saberlo, te conviertes en adicta a esas migajas de afecto, a esos momentos fugaces de calma que te hacen olvidar, por un rato, todo el daño. Y eso es lo más cruel de todo, que no puedes sanar porque nunca sabes si estás en guerra o en tregua, porque cada vez que decides soltar, él aparece con una sonrisa, con un te extraño, con un te necesito, con un perdóname, y tú lo crees porque quieres creerlo, porque es más fácil aferrarte a una mentira bonita que aceptar una verdad dolorosa. Pero el estoicismo te recuerda algo poderoso. El sabio no se deja llevar por los placeres momentáneos, sino por lo que es justo y verdadero. Y tú mereces algo verdadero, no una ilusión disfrazada de amor, porque el amor no se da por cuotas ni se mide por sorpresa. Se construye en constancia, no en manipulación. Así que si te sientes atrapada en una relación donde el cariño aparece y desaparece, como si fuera un premio, no estás amando, estás sobreviviendo. Y nadie vino a esta vida para vivir a medias. 10. Te aísla poco a poco de tus seres queridos. Esto no pasa de la noche a la mañana. Es gradual, calculado, casi imperceptible, pero profundamente destructivo.
El narcisista no llega y te dice directamente, aléjate de tu familia, deja a tus amigos, no hables con nadie más. Él lo hace con sutileza, con frases disfrazadas de preocupación. No me cae bien esa amiga, creo que te tiene envidia, tu mamá se mete demasiado en nuestra relación. ¿Por qué le cuentas todo a tu hermana? No confías en mí. Y tú, que estás enamorada, que quieres evitar conflictos, empiezas a ceder solo por esta vez. Tal vez tiene razón. Y así, poco a poco, te vas quedando sola. Y cuando te das cuenta, ya no tienes con quién hablar. Ya no tienes a quién contarle lo que pasa, porque llevas tanto tiempo defendiéndolo ante los demás, que ahora te da vergüenza admitir que estabas equivocada. Eso, justamente eso, es lo que él quería. Porque mientras más sola estás, más fácil es manipularte. Mientras más aislada, más vulnerable. Marco Aurelio escribió, no desperdicies lo que te queda de vida en pensamientos sobre los demás, a menos que sea por el bien común. Pero aquí no hay bien común, hay control. Porque el narcisista sabe que si tú tienes una red de apoyo fuerte, será más difícil que él te encierre emocionalmente. Por eso empieza a sembrar dudas sobre todos a tu alrededor. Por eso se molesta si sales con alguien más. Por eso te hace sentir culpable cuando le das tiempo a tu familia. Es una forma sofisticada de dominación. Una prisión sin barrotes, pero con mucho silencio. Y ese silencio te come por dentro. Porque cuando algo va mal en la relación, ya no tienes a nadie que te escuche sin juzgar. Ya no tienes una voz externa que te diga, esto no es normal. Y él lo sabe. Por eso se esfuerza tanto en mantenerte aislada, porque el aislamiento es poder para él. Es una forma de asegurarse de que tú sigas girando alrededor de su ego, sin distracciones, sin interferencias, sin salida. Pero tú no fuiste creada para vivir encerrada en una relación que te exige cortar tus raíces. Una pareja sana no te aleja de tus seres queridos, te acerca más a ellos, no te separa de tu mundo, te ayuda a ampliarlo. Epicteto decía, cuando alguien intenta controlarte, no es por amor, es por miedo a perder el control. Y eso es lo que hace un narcisista, porque él no quiere una pareja libre, quiere una devota. No quiere que pienses por ti misma, quiere que pienses como él. Pero tú no eres una marioneta, tú tienes voz, historia, familia, amigos, sueños, y cualquier persona que te exija renunciar a eso para estar con él, no te ama, te necesita sola para poder dominarte. Pero tú no estás sola, estás despertando, y eso ya es una forma de volver a casa. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo muy importante, no estás exagerando, no estás loca, no estás sola, estás despertando, y despertar duele, porque ver con claridad a alguien que te hizo creer que era tu refugio, cuando en realidad era tu tormenta, es brutal, pero también es liberador, porque ahora ya no estás confundida, ahora entiendes que el problema no eras tú, eran las cadenas invisibles que te pusieron, y tú, hoy, estás empezando a romperlas. Marco Aurelio escribió, el poder sobre otros es temporal, pero el poder sobre ti mismo, ese es eterno, y tú estás recuperando ese poder, punto por punto, emoción por emoción, palabra por palabra. Te estás reconectando con tu verdad, con tu fuerza, con tu dignidad. Ya no necesitas mendigar amor, ni rogar comprensión, ni justificar lo injustificable. Ahora sabes que quien realmente te ama no te destruye, te construye. Y si alguien necesita manipularte, aislarte o hacerte sentir menos para que te quedes, entonces no quiere una pareja, quiere una víctima. Pero tú no eres eso. Tú eres luz, eres fuego, eres verdad. Y el mundo necesita esa versión tuya, no la que calla por miedo, sino la que habla con valentía. Así que si este video te ayudó, únete a nuestra comunidad de WhatsApp o Telegram. Los enlaces están en la descripción y en el comentario fijado. Ahí compartimos fuerza, sabiduría, apoyo real. También recuerda suscribirte, activar la campanita y dejar tu like si esto te resonó. Y si llegaste hasta aquí, comenta abajo, estoy rompiendo mis cadenas. Porque sí, estás en ese camino y no estás sola, estás volviendo a ti.